Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Qué grande amor y redención es Cristo. Saludos, muy buenos días, Dios se les bendice. Gracias una vez más por estar a ustedes allí, acompañándonos como todos los días de lunes a viernes de 7 a 7:50 de la mañana a través de Dinámica 92.9 FM en tu programa Conectados al Camino, siempre en movimiento. Bien, vamos de inmediato a la oración nos conecta. Damos muchas gracias, Señor bondadoso, creador del cielo y de la tierra. Este día, este nuevo día, Señor, lo tenemos gracias a tu bondad. Agradecemos que nos has cuidado y guardado durante toda la noche. Queremos, Señor, poner nuestros corazones a tu disposición en el día de hoy para que nos uses y a través de nuestra vida, Señor, y todas las cosas que nos corresponden, sean nuestras labores en el trabajo, en casa, estudiantiles, sea la vocación, Señor, en que estemos en este momento, lo podamos usar para tu gloria. Ayúdanos a redimir el tiempo, ayúdanos a usar los recursos que nos das, los dones, las bendiciones, de forma que usemos, Señor, todo para gloria y honra tuya. Guárdanos del mal, por favor, en este día también, y que hoy sea un día más de crecimiento en tu gracia, de conocimiento en la fe, de servicio al Señor Jesucristo y al prójimo como nos manda, que seamos luz en medio de este mundo y esta sociedad. Gracias, Padre, por tu bondad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bien, como siempre, acá en Dinámica 92.9 FM estamos listos para iniciar junto a ustedes este caminar por el sendero angosto, siguiendo, por supuesto, las instrucciones del Señor y poniendo en práctica su verdad. Estaremos acompañándoles en la producción general del programa Adriana Osorio de Coello y quien modera para ustedes, José Luis Coello Mendoza. Bien, recuerda conectarte con nosotros a través de WhatsApp o mensajería de texto a nuestros números 0412-051-0645, 0424-539-5991 o al 0412-056-4959. Gracias a todos los que hasta ahora están conectados a través de la web www.radiodinámica.com.be/Barquisimeto. Gracias, muchísimas gracias. A continuación compartimos para todos ustedes una frase, una reflexión. Obedecer y crecer en santidad nos prepara para reinar con Jesús en el cielo nuevo y la tierra nueva. Amados oyentes, Dios ha elegido no solo salvarnos de su ira, sino también darle a su pueblo un reino donde reinarán. Esto es un gran privilegio, y de este lado del cielo se nos está preparando para reinar en este reino a medida que obedecemos la palabra de Dios y oramos tratando de crecer en nuestra santificación, siendo cada vez más como Jesús en santidad. Bajo este nuevo pacto, procure la iglesia entonces crecer en obediencia mientras nos preparamos para reinar juntos junto a Jesús en el cielo nuevo y la tierra nueva. Hasta aquí una frase, una reflexión. Iniciamos nuestra sección Grandes Temas, culminando hoy con la serie El Reino de Dios, en la cual pues estaremos conversando, como siempre, con nuestro pastor Luis Muñoz de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. El tema de hoy para esta conclusión de esta serie El Reino de Dios lleva por título El Reino de Dios en la historia de la Iglesia. Una vez más, buenos días, gracias pastor por acompañarnos una vez más. Muy buenos días tengan todos y también otra vez gracias al Señor y a la oportunidad de estar otro día más acá en cabina y bendiciones del Señor para todos. Amén, pastor. Bueno, hemos venido conversando en estos 2 días anteriores, el primer día, el reino y el reinado, donde tocamos
algunas manifestaciones en el tiempo del reino de Dios que me pareció muy importante. Hablamos que Dios ha existido siempre, que el reino ha llegado recientemente y que el reino de Dios está por venir. Son esos 3 tiempos del reino que es importante que los tengamos en cuenta. No olvide que están disponibles estos programas en nuestro canal de Telegram, Conectados al Camino, para que usted pueda repasar estas hermosas clases que hemos tenido con nuestro pastor Luis Muñoz. El segundo día, que fue el día de ayer, estuvimos entonces hablando sobre un lugar, un pueblo y una conquista, y comentábamos ayer, pastor, hablamos de esta historia primigenia en la que se ha desenvuelto todo lo que es el reino de Dios, lo que tiene que ver sobre ese lugar, sobre ese pueblo y esa conquista. Excelente tema el de ayer, que nos ubicó entonces en lo que tiene que ver con el reino de Dios. Pastor, hoy nos corresponde entonces conversar sobre el reino de Dios en la historia de la iglesia. Importante sería entonces que pudiéramos ubicar a nuestros oyentes en el contexto de los 2 temas anteriores, de los 2 programas anteriores, para luego entrar de lleno al tema de hoy. ¿Le parece? Sí, por supuesto, José Luis, claro. Como bien hiciste el resumen, perfecto. Estos elementos que hablábamos acerca de, como estamos hablando del reinado, que la Biblia tiene este tema del reino, entonces ese tema exige estos 3 elementos: un lugar para el reino, un pueblo para el reino y una conquista o progreso para el reino. Y también vimos que a medida que recorríamos toda la Biblia íbamos a ver en todas sus etapas estos elementos. Y también establecimos que sea cual sea la inclinación denominacional de los creyentes hoy, todos están, o la gran mayoría están de acuerdo que por lo menos una división de 3 etapas podemos hacerle a toda la escritura, a toda la Biblia. En primer lugar está la etapa primigenia o la etapa primitiva, que contemplan la narración desde Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 11. A partir del capítulo 12 de Génesis comienza el llamado de Abraham. Todos obviamente reconocen ese capítulo del gran patriarca Abraham, el padre de la fe, y que allí, a partir del capítulo 12 de Génesis hasta el último capítulo del Antiguo Testamento, que es Malaquías capítulo 4, podemos llamarle o sintetizarle como el nombre de la historia de Israel. El llamado de Abraham es el padre de los israelitas, entonces significa el inicio de este pueblo en su etapa inicial, y obviamente el resto del Antiguo Testamento es como el hijo entre Abraham y Sara se convierte luego en una familia, y la familia se expande a ser el país que conocemos como Israel, o la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Bueno, en esa etapa también vamos a ver esos elementos: un lugar para el reino, un pueblo para el reino y una conquista o progreso para el reino. Y por último, la última etapa general que hemos establecido es lo que se nos narra en el Nuevo Testamento, que es la historia de la iglesia, desde obviamente Mateo hasta Apocalipsis. Entonces hemos dicho en los programas anteriores que en estas 3 etapas, verán, esta división bastante general de la escritura, en cuanto a etapa primitiva, historia de Israel e historia de la iglesia, vamos a encontrar estos 3 elementos del tema subyacente, del tema del cual trata todas las escrituras que hemos hablado, que es un lugar para ese reino, un pueblo para ese reino y una conquista o progreso para ese reino. Y esto se mantiene en la constante, ¿no? Todavía hoy estamos entonces, digamos, participando en estas 3 etapas, digamos. Exactamente, porque si estamos en la historia del Nuevo Testamento, que es la historia de la iglesia todavía, la iglesia no estará hasta cuando venga el Señor Jesucristo, en su segunda venida, que establecerá el trono de Dios en la tierra, porque ese es otro de los conceptos que hablamos. El trono de Dios está en los cielos, dice Salmo 103, 19, es decir, que el reino, Dios reina providencialmente, nunca perdió el control, pero esa manifestación del trono de Dios en la tierra se va a establecer con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la historia del Nuevo Testamento es que ya el reino vino. Por eso otro de los elementos que tú mencionaste es sobre la llegada del reino recientemente. Sobre todo en los evangelios vamos a ver eso. Que el reino ya está aquí, el reino ya llegó. Entonces, pero los judíos se preguntaban, ¿pero dónde está? O sea, ¿dónde está el Mesías que nos va a liberar de la opresión de los romanos, que era el imperio el cual los tenía en ese momento subyugados? Entonces el Señor Jesús está explicando de que precisamente Él es el Rey y la presencia del reino está entre ellos.
Lo que no entendieron es que obviamente el Señor en su primera venida venía a liberar a su pueblo de un enemigo más profundo, que era en el cual lo sumergió Adán desde el capítulo 3. ¿Y cuál fue ese? El pecado y la muerte. El Mesías, a través de su propia muerte en la cruz, vencería la muerte, pagaría la deuda que su pueblo adquirió contra Dios, contra la ley de Dios, y entonces ofrecería el perdón de los pecados y la vida eterna. Amén, qué bueno. Estamos contigo en tu programa Conectados al Camino, siempre en movimiento. Continuamos en la sección Grandes Temas. Esta es ya la última entrega de 3 de la serie El Reino de Dios, correspondiéndole hoy al tema, como ya lo dije, el Reino de Dios en la historia de la Iglesia. En el análisis del mismo tenemos como invitado a nuestro pastor Luis Muñoz, de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Pastor, estos 2 días anteriores nos hemos paseado, como ya dijimos, por lo que es la historia del reino. Hablamos de que el reino de Dios está presente en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora bien, en función del reino de Dios en la historia de la Iglesia, me gustaría, pastor, que ¿cómo vemos en el Nuevo Testamento la manifestación del reino de Dios? No, excelente. Es muy importante como creyentes que mantengamos esta unidad orgánica del tema de la Biblia. O sea, no esperar, o a veces llegamos con una expectativa equivocada acerca del Nuevo Testamento, como que una serie de ideas o una serie de frases que obviamente pareciera que no estamos en sintonía de qué está hablando. Sueltas una de otra, ¿no? Exactamente. Bueno, lo que tenemos que entender es este tema que está trayendo toda la Biblia, porque hablamos que el tema de toda la Escritura es el reino de Dios. Voy a darte un ejemplo, por ejemplo, de cómo el Nuevo Testamento trata de este mismo tema. Por ejemplo, en Romanos, capítulo 1, versículo 1, dice, hasta el 4 o 5, dice lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, Romanos es reconocida como la carta magna del Evangelio en el Nuevo Testamento. Solo estoy dando un ejemplo. Y dice que Pablo, cuando saluda a la iglesia de Roma, a su destinatario, dice, él ha sido apartado para el Evangelio de Dios. O sea, hay un Evangelio de Dios, versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Entonces, aquí vemos que Pablo está haciendo conexión de que yo soy un representante oficial de Dios, de Jesucristo, para anunciar un evangelio, unas buenas nuevas. Sabemos qué significa esa palabra evangelio. Ese evangelio es de Dios, y ese evangelio no lo invento yo, o no es una nueva idea de Dios, está diciendo Pablo prácticamente. Él está diciendo, este evangelio es el que se ha anunciado desde el Antiguo Testamento. Ahora, el versículo 3 dice, acerca de ese evangelio de su Hijo, es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el del linaje de David, según la carne. Ahora, mira, es lo que quiero hacer. Él dice que hay un evangelio que es de Dios, que él había prometido desde antes en las escrituras del Antiguo Testamento, y que era acerca de su Hijo Jesucristo. Si nosotros vemos, por ejemplo, un ejemplo del Antiguo Testamento, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? Vemos en Isaías capítulo 52, versículo 7, el siguiente texto. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Esa frase alegres nuevas en griego es evangelio, buenas nuevas. Es decir, cuán hermosos son sobre los montes el que trae evangelio. Pablo está diciendo que él es apóstol del evangelio de Dios anunciado en los profetas. Aquí estamos leyendo un profeta. Cuán hermosos son los pies del que trae buenas nuevas, evangelio, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, nuevamente evangelio, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces aquí vemos que el evangelio contiene este tema que trae desde el Antiguo Testamento Dios. ¿Cuál es ese evangelio? Que es anunciar las buenas nuevas, tu Dios reina. Recordemos que en Isaías, el profeta Isaías está hablando acerca de los cautivos, aquellos que habían sido cautivos por los babilónicos. Había sucedido una serie de cosas que el reino de Israel, que habíamos hablado el día anterior, ayer, había, por el pecado del mismo Israel en su pacto mosaico, habían sido deportados por las naciones. Sin embargo, el evangelio que anuncia Isaías es Dios reina. Entonces, nuevamente, Pablo está diciendo que él es apóstol y siervo de Jesucristo, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo.
Esto nos dice que Pablo, hablando a los romanos en el Nuevo Testamento, trae el mensaje. Él está diciendo, las buenas nuevas, tu Dios reina. ¿Y cuál es ese evangelio, tu Dios reina? Es decir, que ese reino prometido, ese reino que desde la historia primitiva estamos trayendo en la Biblia, del tema de Dios, trayendo su reino, ha sido por fin inaugurado, ha venido en el Señor Jesucristo. Es decir, el evangelio es el mensaje de que Dios reina, de que Dios va a establecer su reino en la tierra, su trono. ¿Y cómo? A través de la persona del Señor Jesucristo. Y por eso el Nuevo Testamento habla del misterio del reino, o el misterio de Cristo. ¿Por qué un misterio? Porque nuevamente, si hablamos de Dios reina, ¿dónde está el trono? ¿Dónde está el control? ¿Dónde están todas las naciones subyugadas? Bueno, en este caso vemos que el misterio del reino, como lo dice el resto del Nuevo Testamento, como lo aclaró nuestro Señor Jesucristo, es que ese reino sí fue inaugurado, ese reino sí llegó, o podríamos decir, ese reino sí irrumpió en la historia de la humanidad con la primera venida del Señor Jesús, pero de una forma diferente a lo que las personas esperaban. Pastor, se me ocurre preguntarle, ¿qué rigió cada uno de estos aspectos del reino de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? Es decir, pudiéramos decir que el pacto fue una especie de constitución que de alguna manera regía cada una de estas etapas, por decirlo así. Totalmente, excelente pregunta. Bueno, es uno de los elementos que por razón del tiempo había estado omitiendo, y no realmente porque si no, no nos daba tiempo en los 3 días. Pero lo que tú acabas de decir es lo que enseña la Biblia acerca de que cada etapa del reino fue administrado, cada reino fue administrado por un pacto. Por ejemplo, en la etapa primitiva, ese reino de la creación, el reino que se estaba inaugurando a través de Adán, o que Dios estaba estableciendo a través de Adán, ese reino de la creación fue administrado por el pacto de obras y por el pacto noético. En el reino de Israel, lo que vemos a partir del capítulo 12, el reino fue administrado por el pacto abrahámico, pacto mosaico y pacto de David. Y en la historia de la iglesia, este reino es administrado por el nuevo pacto. Exactamente. Los pactos que nos enseña la Escritura son las administraciones del reino de Dios. Excelente. Queremos abrir este espacio corto para invitarlos, para animarlos a que no dejen de congregarse en su iglesia local este próximo domingo, Día del Señor. Y como siempre se lo comentamos, si su caso es que no asiste a una iglesia, le invitamos cordialmente a que nos acompañe a la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, ubicada en la carrera 22, entre calles 22 y 23, planta baja. El primer culto al Señor a las 8:30 de la mañana, el segundo culto al Señor a las 11 de la mañana, los días miércoles culto de oración a las 5:30 de la tarde. Están todos cordialmente invitados. Vamos ahora a nuestro espacio Conectados con Buenos Libros, cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela, teléfono 0412-530-3987. El libro recomendado para esta semana es un obsequio justamente de Librería Legado Reformado Venezuela y tiene que ver con nuestro 3er aniversario. El libro es un libro digital, en realidad son 2 libros, uno en el Antiguo Testamento y el otro en el Nuevo Testamento. El título para ambos, En ti confiaré, meditando en la fidelidad de Dios, como dije, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El editor general del libro, Josué Pineda. Aquí escriben muchos pastores y muchos teólogos en cada uno de nuestros capítulos de estos libros. Estos están en forma de devocional, tienen la particularidad de ser un devocional por cada libro de la Biblia. Esto nos permite hacer todo un repaso de toda esta parte teológica del libro de la Biblia, y por supuesto no es un estudio exegético como tal, sino más bien explicativo de cada una de estos libros de la Biblia, y nos da detalles bien interesantes, claves para entender la Escritura. Así que este es el obsequio en este 3er aniversario de Conectados al Camino, junto con Librería Legado Reformado Venezuela. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pueden hacerlo propio, pueden leer el libro, lo tienen disponible en el canal de Telegram de Conectados al Camino, y quien no está en el canal puede solicitarlo y se lo haremos llegar. Bueno, como siempre, estamos aquí en Conectados al Camino desarrollando el tema El Reino de Dios en la historia de la Iglesia, y sobre ello estamos conversando con nuestro hermano Luis Muñoz, quien es pastor en la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Pastor, me llamó la atención en el segmento anterior, usted citó o habló del misterio del reino. ¿En qué consiste ese misterio del reino?
Bueno, como venimos diciendo, en el Nuevo Testamento empieza con esa expectativa de Israel, el cual estaba anhelando y buscando a ese descendiente davídico, aquel descendiente davídico que su trono Dios va a establecer en la tierra. Ellos esperaban ser liberados de potencias extranjeras y restaurados a la antigua gloria del reino, la que tuvieron con Salomón sobre todo. Esperaban que el Mesías perfeccionara su estado presente. Bueno, efectivamente Dios sí cumplió con sus promesas. Dios envió a ese hijo de David, a Jesucristo, el Mesías. Pero el ministerio del Señor Jesucristo los dejó perplejos y los perturbó. ¿Por qué? Porque no los condujo a la supremacía política ni los liberó del dominio extranjero que estaban teniendo en ese momento. Él no mejoró su estado presente. Más bien les ofreció algo que a ellos les pareció no judío y que no les trajo ningún beneficio real para su condición de ese momento. Los judíos tropezaron con la revelación del misterio. Y por eso el Señor sí dice que Él es el hijo de David y que precisamente trajo e inauguró ese reino. Pero lo trajo de una forma distinta. Esto lo hemos estado repitiendo últimamente. De hecho, uno de esos misterios revelados los tenemos en las 7 parábolas que nos dice Mateo, el Evangelio según Mateo, en todo el capítulo 13. Hace poco tuvimos un programa acerca de eso. Completo. Y obviamente eso, sí. no me voy a repetir, no vamos a repetir todo el programa en este momento. Pero sí, por ejemplo, allí, vemos cómo nuestro Señor Jesús revela de esa venida del reino en 2 etapas, o misteriosa, una discreta, espiritual, si se quiere, una de conquista, pero esa conquista es del corazón de los hombres a través del mensaje de la salvación del Evangelio del Reino. Y otra etapa que es en su segunda venida. Entonces, lo que nos dice el Nuevo Testamento en síntesis es que si vino ese reino y vino en 2 etapas, una discreta, misteriosa, como la levadura, como una pequeña semilla, como un hombre sembrando, pero que en el tiempo se crece en un árbol, se leuda toda la masa, va a venir la segunda venida del Señor, donde va a establecer el trono de Dios en la tierra. Todos los enemigos serán puestos a sus pies, va a suprimir toda autoridad, va a suprimir toda rebelión contra el reino de Dios, y aquellos que han abrazado el Evangelio disfrutarán eternamente con el Señor. Gloria a Dios. Bueno, seguimos. Este es el segmento final del programa de hoy, cuyo título, El Reino de Dios en la historia de la Iglesia, de la serie El Reino de Dios. Pastor, bueno, hemos visto que el Reino de Dios se inauguró. Ahora bien, ¿cómo entramos nosotros a ese reino? Excelente, eso nos habla entonces de que tenemos un evangelio del reino, como lo vimos en Romanos 1, haciendo cita a Isaías 52. Notemos que desde el mismísimo comienzo de su ministerio, nuestro Señor Jesús declaró las buenas nuevas, o sea, declaró el evangelio y que declaró la respuesta a esa buena nueva. ¿Cuál era la respuesta indicada? Arrepentimiento y fe. ¿Cómo entramos a ese reino? A través del arrepentimiento y la fe. Nuestro Señor Jesús dijo en Marcos 1, 14 y 15, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el evangelio. Durante todo su ministerio, nuestro Señor Jesús declaró que esas buenas nuevas son para todos. Por eso me preguntabas, ¿quién puede entrar? Bueno, puede entrar todos los que escuchen y respondan en arrepentimiento y fe. Él dijo que Él era el siervo del Señor que proclamaba esas buenas nuevas a los pobres, a los cansados y los cargados. Las buenas nuevas a los enfermos. Las buenas nuevas se las anunció a los samaritanos, a los recaudadores de impuestos, a las prostitutas. Declaró las buenas nuevas a todo el mundo. Y eso era que Él traía la vida eterna que Adán, el primer Adán, había perdido. No solamente el ministerio del Señor Jesús se enfocó en traer sanidad, la opresión demoníaca y todas esas cosas que sí vemos en los evangelios, pero que simplemente eran las señales que lo autenticaban a Él como el Mesías que vino. También Él dijo que las buenas nuevas de ese reino eran que Él venía a ofrecerse a sí mismo como sacrificio,
que resucitaría de entre los muertos y que le concedería la vida eterna a todos los que confiaran en él. Él dijo que él era el buen pastor. Él dijo que él era el hijo de David que venía a traer el reino. Y así entonces el Señor cumpliría y llevaría a cabo el evangelio del reino. Por eso la respuesta de Marta, la hermana de María, hacia las buenas nuevas es lo que nosotros debemos sintetizar y resumir como importante. Ella dijo, cuando ella le preguntó a Jesús, le dijo Jesús, Juan 11, 25 al 27, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. El Mesías entonces, con estas palabras, vemos que trajo las bendiciones de que desde el principio de su ministerio, reversión de la maldición en Adán, que fue el pacto de obras quebrantado por Adán, y el perdón de los pecados y la vida eterna. Jesús proporcionó no una bendición de una vida idealizada en Canaán, no, de que era lo que esperaban los judíos, más bien vino y trajo las buenas nuevas más importantes, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, y la promesa de que Él regresará y establecerá el reino de Dios. Por eso oramos, Señor, venga tu reino. Amén. Gracias, Señor. Pastor, quería aprovechar cuando leemos la cita en Mateos 11, versículos 11 y 12, cuando se acercan los seguidores de Juan el Bautista a hacerle consultas al Señor, él dijo, entre otras cosas, en 11:12, Mateos 11:12, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. ¿Qué significa, pastor, eso de arrebatar el reino? Bueno, debes ubicarte en el contexto. Juan el Bautista es el mensajero que anuncia la venida del rey y Juan el Bautista está perplejo por lo mismo que hemos estado hablando, por el misterio de Cristo. Como Juan el Bautista, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, queda perplejo porque él está preso y los rumores dicen que probablemente va a morir. Él sabía que iba a morir de una forma muy mal. Entonces como que manda avisarle al Señor Jesús, si tú eres el Mesías y vas a traer el reino, bueno, creo que este es el momento para que por fin lo establezca, porque me van a matar. Entonces Juan el Bautista queda perplejo como la mayoría de los discípulos de Jesús, porque ellos esperaban que ese reino viniera en violencia, en conquista, en la liberación de los enemigos, de los impíos y todo esto. Entonces Juan el Bautista manda a estos mensajeros al Señor Jesús, y el Señor Jesús obviamente confirma a los discípulos de Juan, sí, yo soy el que tiene que venir. Se está cumpliendo, no estás equivocado. Yo soy el rey, yo soy el hijo de David. Pero es allí, porque ese es Mateo 11. Luego empieza a revelar el misterio, donde la primera etapa de esta venida del reino era discreta, espiritual y misteriosa. Entonces le dice a Juan, definitivamente Juan, yo soy el cumplimiento de la esperanza, pero de forma en la que tú no esperabas. Entonces, la respuesta del Señor es como para los judíos en el sentido de que, bueno, a pesar de que el reino está aquí, obviamente lo ves si naces de nuevo. Y en este caso vas a sufrir violencia en el sentido de que hay una oposición evidente hacia el mensaje de Jesús, la persona de Jesús. Eso es lo que vimos, porque inclusive termina muriendo en la cruz. Entonces él está diciendo a los judíos, simplemente para creerlo, él dice, lo arrebatan los valientes, en el sentido, ingresan al reino de los cielos aquellos que comprendan y pongan su fe en mí. Y poner la fe en Jesús, en ese momento, no era lo más inteligente humanamente hablando. ¿Por qué? Porque Jesús fue crucificado. O sea, todo el que se identificara con Jesús iba a llevar la misma suerte. Juan el Bautista fue preso y fue decapitado. Todo el que se asociara con Juan el Bautista iba a tener la misma suerte. Entonces, por eso el Señor Jesús le dice a los judíos contemporáneos, para entrar en el reino de los cielos hay que ser valiente. Pero valiente para responder en arrepentimiento y fe y creer que Jesús, el Mesías, el que estaba ahí, el que estaban viendo ellos allí, era realmente el Mesías, a pesar de que no los liberaba de Roma. Roma seguía teniendo el control político, por decirlo así. Entonces a eso es lo que se refiere. Pero no nada que ver como arrebatar el reino o ninguna otra idea, sino que lo que dice el Nuevo Testamento,
entramos al reino a través del arrepentimiento y la fe. Amén. Bueno, muchísimas gracias, pastor, por acompañarnos estos 3 días en esta serie El Reino de Dios. Gracias una vez más por estar con nosotros y poder entonces discernir, analizar estos temas que son tan importantes para el pueblo de Dios. Bueno, en nombre de mi esposa y todo el equipo que conforma Conectados al Camino, tenerlos a ustedes es una bendición y para la gloria de nuestro Señor. Gracias Gloria al al nuestro Señor. Dios. Bien, hemos culminado, hemos llegado al final de esta serie y del programa de hoy. Para la gloria de Dios, Alexis Azuaje estuvo acompañándonos desde los controles y musicalización. En la producción general del programa, Adriana Osorio de Coello. Quien les habló, José Luis Coello Mendoza. Nos dirigió en la emisora nuestro amado hermano Manuel Felipe García. Les amamos, Dios les bendice. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí.